de octubre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, líder nacional del movimiento Creo, el desafío de las elecciones seccionales del 2014. También nos acompañará Margarita Carranco, del movimiento Mujeres del Ecuador, promotor de la despenalización del aborto por causa de violación. La solidaridad con asambleístas mujeres de Alianza País, y además estará en nuestros estudios Antonio Ricaurte, del movimiento Quito Vive. El apoyo a la candidatura de Mauricio Rodas para alcalde de Quito lo vamos a conversar. En el segundo día de remate de los bienes embargados por el SRI a los propietarios de la exportadora bananera Novoa, un exasambleísta logró adjudicarse el vehículo más lujoso del lote que se remataba. Lenín Artieda nos cuenta los motivos que llevaron al expolítico a pagar más de $90.000 por un Mercedes-Benz. En el segundo día de remate, un primer auto que no recibió ofertas y una pareja interesada en el segundo y más costoso del lote. Eran Fernando Vélez, ex asambleísta quien fuera presidente de la Comisión de Régimen Económico en el periodo anterior, y su esposa, Eunice Arce, quien fue designada vicealcaldesa de Santo Domingo de los Áchilas con los votos de Alianza País, aunque fue electa por Sociedad Patriótica. Ellos participaron en la subasta y en la puja su oferta fue la más alta. $90.400 lo adjudicamos entonces al postor número 2. Vélez dijo estar retirado de la política y dedicado a su profesión de abogado. Él fue expulsado de Sociedad Patriótica al viabilizar con su voto en blanco la reelección de Fernando Cordero como presidente de la Asamblea. Contaba que a su comisión legislativa le tocó recibir en su momento a Carlos Marx Carrasco para que exponga sobre la deuda de exportadora bananera Novoa. ¿No invitaron ustedes a la comisión en su momento a Álvaro Novoa? No tuvimos la oportunidad de invitarle. Realmente se acabó el tiempo, pero me hubiese encantado oír las dos versiones. Los abogados de Novoa señalaban que, de acuerdo a los documentos del propio SRI, Vélez no ha declarado ingresos que le permitan pagarse un carro de ese precio. El impuesto causado durante el año 2012 y 2011 ni siquiera supera los $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquello no fue un inconveniente para que el ex asambleísta se lleve el mejor auto del lote. Uno más para su colección. Al final de la jornada se subastaron los dos vehículos más costosos. Uno se va a Santo Domingo, el otro a Cuenca. Por los otros dos Mercedes-Benz no hubo oferta alguna. 7 de la mañana con 3 minutos. Las anunciadas sanciones para asambleístas de Alianza País por razones de disciplina partidista, que pueden llegar hasta la pérdida del cargo, relegarían a la supremacía constituyente del mandato popular. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a ti, buenos días a todos. El problema de fondo con el Código de Ética de los asambleístas de Alianza País radica en que, siendo inconstitucional, fue jurado por quienes querían ser candidatizados. Ese era el precio moral de la candidatura. ¿De qué ética se puede hablar entonces si al juramento de respetar y hacer respetar la Constitución se sobrepuso el de la lealtad a una organización política? Así lo dice textualmente el punto 9 de este juramento de lealtad. El incumplimiento de este código de ética por parte de cualquiera de los asambleístas faculta a la Dirección Nacional del Movimiento País a revocar el respectivo mandato. Pero el artículo 105 de la Constitución ordena que, para la solicitud de revocatoria del mandato, deberá respaldarse por al menos el 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Si este derecho solo le corresponde al pueblo, esto significa que la Dirección Nacional de Alianza País carece de atribución alguna para revocar un mandato popular. Por tanto, tal código de ética se sobrepone a la Constitución y a la voluntad del mandante soberano, que la aprobó en referéndum y eligió a los asambleístas. Esta ética sui generis implica constituir a esa Dirección Nacional en un poder fáctico, de hecho y no de derecho, que, como es de dominio público, responde a la voluntad de un líder máximo, que ha acumulado tanto poder que quienes son elegidos en las listas de candidatos del movimiento humildemente atribuyen su elección a su gran popularidad y carisma. Se contradice así uno de los postulados fundamentales de la Revolución Ciudadana, que era acabar con la nefasta partidocracia. Pero de un poder partidocrático en propiedad horizontal se ha pasado a uno de consistencia monolítica, resultando que la única forma de que se cumpla esta partidocrática e inconstitucional revocatoria del mandato sería con la renuncia forzada que disponga la directiva nacional a quien acepta que no lo eligió el pueblo,
sino la directiva nacional. ¿Es eso revolucionario? ¿Es eso democrático? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Guillermo Lasso, líder de la segunda fuerza política a nivel nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. En las últimas elecciones votaron 2.082.000 personas en Guayas. A Guayaquil le corresponden 1.453.000 votos y 629.000 votos a los demás cantones de la provincia. Esto significa que la prefectura del Guayas se gana en Guayaquil. La candidatura de César Monge a prefecto del Guayas, mientras al mismo tiempo Creo no lanza candidato a alcalde, hasta el momento ha sido correspondida por Madera de Guerrero, que no lanza candidato a prefecto. En las elecciones del 2009, Madera de Guerrero tampoco lanzó candidato a prefecto y hubo el voto cruzado Nebot Jairala y también Nebot Pierina. ¿Espera que se repita esta fórmula? Sería ideal en función de los intereses de la provincia del Guayas, pero yo debo decirle, Alfredo, que mi decisión personal hasta el momento de apoyar la reelección del alcalde Nebot no obedece ni siquiera a una conversación, menos a un entendimiento y tampoco a un acuerdo ni con el alcalde Nebot, ni con Madera de Guerrero, ni con el Partido Social Cristiano. Nosotros creemos que es conveniente para la ciudad de Guayaquil la reelección del alcalde Nebot y por eso yo apoyo esa reelección. Pero en cuanto a la provincia del Guayas, creemos que es necesario un cambio con una persona como César Monge, con fortaleza, con carácter, que vaya a defender el interés de la provincia del Guayas, como por ejemplo defender el puerto de Guayaquil, defender el territorio de Guayas y además defender los postulados de libertad, democracia y solidaridad del movimiento Creo. Por eso hemos postulado a César Monge como candidato a prefecto de la provincia del Guayas. Ahora, esa defensa implicaría en algún momento enfrentarse al gobierno y la labor de las autoridades seccionales es trabajar cooperando con el gobierno. Igual es obligación del gobierno hacer lo mismo. O sea, no tiene el gobierno por qué excluir a una autoridad seccional porque haya discrepancia política. En ese sentido, ¿cuál sería la dirección de trabajo? La dirección de trabajo de todos los candidatos a alcaldes y a prefectos y presidentes de juntas parroquiales es defender los principios, las ideas, los valores de libertad, democracia, como por ejemplo defender las asambleas populares y hacer que se respeten las decisiones de las asambleas populares para que no luego se decida solamente realizar obras en los barrios cuando estos barrios son partidarios del alcalde de turno. No, tenemos que vivir la democracia. Pero también tenemos que exponer en esta campaña electoral las ideas, por ejemplo, de apoyo al emprendimiento, de menos trámites, de menos impuestos y tasas municipales que en algún momento ahogan la actividad de los emprendedores, sobre todo en los mercados. Así que es el momento propicio para defender las ideas. Y defender nuestras ideas no es atacar a nadie, defender nuestras ideas es ofrecerle al pueblo ecuatoriano una alternativa y una oportunidad para lograr un mayor desarrollo en la generación de empleo y en la promoción de inversión, aún no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y cantonal. Ahora, en Quito, Antonio Ricaurte ha retirado su candidatura a la alcaldía para apoyar a Mauricio Rodas como candidato de unidad. ¿Habría alguna posibilidad de que Creo también apoye la candidatura de Rodas? Mire, la alianza que le preocupa, Creo, en Quito es la unidad con los quiteños. Yo creo que Juan Carlos Solines, quien fue mi binomio, es un excelente nombre para desempeñar el cargo de alcalde de Quito. Y yo creo que la unidad se construye alrededor de quien consiguió más votos. Juan Carlos Solines, como mi binomio, junto conmigo, obtuvimos cerca del 26%, de la votación en la ciudad de Quito. Por lo tanto, Juan Carlos Solines ha invitado a Mauricio Rodas a que se junte, a que pliegue a su candidatura, y yo ratifico esa invitación de Juan Carlos Solines porque es el candidato que tiene más opciones a ganar la alcaldía de Quito. Ahora, por otro lado, Alianza País es una mole electoral, y si no hay por delante un candidato de unidad, lo más factible es que se vuelva a imponer en las elecciones presidenciales del 2017, aunque Rafael Correa no sea candidato.
Desde este punto de vista resultaría razonable una alianza, creo, suma. Me refiero a una alianza de ese tipo con dos opciones. Si Rodas gana la alcaldía, ya no sería candidato a presidente, y si no gana, sería una buena opción de binomio. ¿O es que las aspiraciones personales siempre son excluyentes? Yo quiero ratificar que la alianza fundamental es la alianza con el pueblo de Quito, la alianza que conecte con las necesidades de los quiteños y que dé respuesta eficiente para una solución eficiente a esas necesidades de Quito. Y yo creo que Juan Carlos Solines está haciendo un trabajo que precisamente está orientado a ese propósito, crear una unidad en Quito. Y claro, me parece muy bien la invitación que Juan Carlos Solines le ha hecho a Mauricio Rodas para que se sume a la candidatura de Juan Carlos Solines y crear un proyecto de unidad por la ciudad de Quito, alrededor de quien obtuvo mayor cantidad de votación en la ciudad de Quito en la última elección de febrero del 2013. Pero ese proyecto de unidad sería solo por la unidad de Quito y no a nivel nacional eventualmente, porque ese tipo de alianzas son normales en todas partes del mundo. Aquí en el Ecuador ya ha habido y han sido importantes también. Yo creo que no debemos anticiparnos. Ahora lo que se está tratando es de las elecciones del 2014 y estamos hablando de los intereses de las ciudades, los intereses de las provincias. En el 2017 hablaremos del Ecuador y obviamente yo estoy abierto a todo el espacio de unidad necesario para alcanzar la libertad, el desarrollo y la solidaridad en un ambiente de democracia que lo necesita el Ecuador. Ahora, el problema electoral de fondo no solo es la fortaleza de Alianza País encaramada en el gobierno más rico de la historia nacional, que le permite pues realizar obras a diestra y siniestra y también a sus aliados en los gobiernos seccionales, sino unas reglas electorales que vuelven invencibles a los candidatos a la reelección, ya sea para presidente, alcalde o prefecto, haciendo uso de propaganda oficial prohibida y de la infraestructura del Estado. Ante esa situación crítica también se observa una dispersión de las fuerzas políticas, o sea, los observadores internacionales hacen recomendaciones y no pueden hacer más, lo demás le corresponde a la Asamblea, a los partidos políticos. ¿Qué está haciendo? ¿Se han contactado, creo, y los otros actores políticos para exigir al Consejo Nacional Electoral que cumpla el compromiso de implementar las mejoras al sistema electoral sugeridas por los observadores internacionales? Lo hemos hecho, Alfredo, y por motivo de la última elección tuvimos contacto tanto con los observadores de la OEA como los de UNASUR, y tuvimos reuniones personalmente yo, y luego por escrito el director nacional de Creo hizo sus observaciones y sus denuncias a nivel internacional. Esperamos que esos organismos internacionales actúen y colaboren con un objetivo de mayor democracia y mayor transparencia en los procesos electorales en el Ecuador. Pero ellos ya cumplieron su actuación de acuerdo a los protocolos internacionales y han presentado las recomendaciones, las ha acogido el Consejo Electoral, el Consejo debe cumplirlas, pero si los partidos políticos no se interesan, si no se interesa interesado, como dicen los burócratas, no pasa nada. Pero es que a nosotros nos interesa. Y la mayor demostración del interés es la participación en los procesos electorales y no asumir una posición de brazos caídos, renunciando al derecho que tenemos a participar y en el proceso electoral hacer los comentarios y las denuncias cuando se producen inequidades como las que usted ha señalado. Ahora, en todas las provincias, creo, va con candidatos que no se lanzan a la reelección, siempre es una propuesta nueva, porque ya Alianza País ya no son tan nuevos, digamos, ya son 6 años en el poder. Mire, Alfredo, Creo es un movimiento nuevo. Este es el segundo desafío electoral que tiene que enfrentar y todavía no cumple 2 años de haber sido creado como movimiento político. Nosotros estamos dando oportunidad a cuadros nuevos en la mayoría de los cantones, no del Guaya solamente, sino del país, a cuadros nuevos, a gente nueva que representa el pensamiento de Creo, los ideales de Creo, y queremos escoger por la línea de la coherencia, del respeto y de la defensa de las ideas que nosotros proponemos para el Ecuador. Por lo tanto, este es un proceso de largo plazo, no es un proceso de velocidad donde podemos rápidamente lograr resultados de la noche a la mañana. Queremos producir una regeneración política con nuevos jóvenes, con nuevos nombres como Juan Carlos Solines, como César Monge, para contribuir de esta manera al fortalecimiento de la democracia en el Ecuador, al fortalecimiento del quehacer político en el Ecuador. Obviamente nos toca un camino duro en las condiciones que usted plantea, pero estamos hechos para eso, para asumir desafíos duros en el Ecuador, pero es un objetivo de largo plazo.
Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, muy amable. Estefi. 7 de la mañana con 15 minutos. En instantes estaremos con Margarita Carranco del Movimiento Mujeres del Ecuador. Hablaremos sobre la solidaridad con las asambleístas de Alianza País que apoyaron la despenalización del aborto en casos de violación. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con ese tema. Yo sí creo, como decían los militantes de Femen en Madrid, que el aborto es sagrado, tanto como la protesta, la disidencia y la democracia. Lo dice Santiago Roldós en la revista Vistazo. Son las 7:21 en Contacto Directo. Margarita Carranco, el Movimiento de Mujeres del Ecuador, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Estefanía. Su trabajo por la igualdad de género, de derechos de las mujeres, no es de ahora. Trabajaron para incluir ciertos conceptos en la Constitución de Montecristi, ahora en el Código Integral Penal con la tipificación del femicidio, la violencia intrafamiliar. Hubo avances, pero brevemente, ¿dónde quedan los saldos pendientes a su juicio? Los saldos pendientes es que no se incluyó el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, que no se incluyó la reforma a la Ley 103, que no se incluyó el procedimiento expedito. El artículo 81 de la Constitución dice que hay que crear un procedimiento expedito para delitos sexuales y violencia intrafamiliar. No se incorporó del lapso de 0 a 4 días de discapacidad que puede producir en violencia intrafamiliar una mujer, que se amplíe a 0 a 8 días, porque la dinámica de las mujeres para que esto se vea determinada como contravención es que de 0 a 8 días es la mayoría de las mujeres. Las mujeres no quieren meter presos a los maridos, por lo tanto la contravención tiene que tener una amplitud de días para que ella pueda con facilidad tener su boleta de auxilio, su boleta de protección. Entonces, creemos nosotros que son 5 puntos que quedaron fuera, incluyendo el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, y creemos que, y tenemos derecho, y le decimos al señor presidente, que seamos recibidas para el tema del veto. Nosotros vamos a seguir luchando para que en el tema de veto estos 5 puntos sean incluidos dentro del Código Integral Penal. Es nuestro derecho y es obligación del Ejecutivo, que va a determinar el veto, de recibirnos para escucharnos con estadísticas concretas de qué es lo que podría pasar si estos 5 puntos no entran en el Código Integral Penal. Sería gravísimo. Por un lado, 4 millones de mujeres quedarían en la indefensión, que tienen violencia intrafamiliar, y miles de adolescentes que quedarían, digamos, olvidadas por el tema de que han sido violadas, embarazadas y luego abortan, y tendrían, si no se despenaliza, irían a la cárcel. Ahí hay 2 puntos importantes: el tema de la violencia intrafamiliar, lo que conlleva también que se suprimen los delitos de violencia patrimonial, como así se considera, y en el tema del aborto por violación. ¿Cómo fueron trabajando las mujeres de Alianza País que presentaron la moción con ustedes? ¿Cómo aportaron en ese trabajo? A ver, hubo un trabajo conjunto, específicamente con Paola Pavón, en algunos momentos con Gina, pero más con Paola Pavón, porque además Paola ha venido coordinando y dirigiendo el foro de parlamentarias. Creemos que ella ha hecho un papel fundamental. Nosotros consideramos que ha habido una alianza positiva. Creo que Paola Pavón ha cumplido con su obligación de interlocutar con la sociedad civil. Nosotros, como movimiento de mujeres, tenemos derecho a ser escuchados. Hemos entregado a Mauro Andino, tanto en el 2012 como en el 2013, todas nuestras propuestas, y hemos venido discutiendo. Hemos dado estadísticas como alrededor de 125,000 mujeres abortan al año, y le decimos este rato a los asambleístas y al presidente: ¿será que va a haber cárcel para 125,000 mujeres que abortan y que muchas de ellas han sido violadas por sus padres, sus hermanos, y que más encima de esos traumas va a ir a la cárcel? Eso hemos venido discutiendo. Hemos tenido talleres nacionales en todo el país para discutir nuestras propuestas. No son nacidas de nosotras, vienen históricamente. Tenemos un código penal de los años de hace 70 años, y el tema del aborto queda
hace 70 años y estuvo a punto con el artículo 150, donde prácticamente no había ninguna posibilidad de que entre el aborto terapéutico y aborto en caso de discapacidad mental. Hasta eso lo estábamos perdiendo. Es decir, un retroceso en nuestros derechos. Ahora, nosotros creemos que ha habido retroceso en nuestros derechos. La postura de los asambleístas de Alianza País y del propio presidente, que no están de acuerdo con despenalizar el aborto en caso de violación, es que eso podría abrir la puerta a que haya una despenalización total cuando no se puede probar si se ha dado en efecto o no una violación, más que por la evidencia de la mujer que llega a declarar que en efecto ha sido violada. Ustedes han expresado la solidaridad con las mujeres que ejercieron, con Paola Pavón específicamente, su objeción de conciencia, presentando una moción a pesar de que se iba en contra de lo que había acordado la bancada de Alianza País a favor de la despenalización del aborto por violación. Pero luego se retractaron aquellos asambleístas, dijeron que por la unidad del partido retiraban entonces la moción y luego terminó la historia así. Escuchemos. Y nosotros solemos poner el pecho a las balas y solemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Hemos venido construyendo este proceso con mucho cariño, con mucho amor, con mucho tiempo de nuestras familias, con mucho tiempo nuestro, y por lo tanto, si hay errores hay que asumirlos. Si el mecanismo no fue el más adecuado y por eso se cree que debe haber una sanción, estamos dispuestos a que la organización política y sus instancias lo midan. ¿Cómo vieron ustedes esa reacción luego de que el presidente las tildó a algunos asambleístas de traidoras y el bloque les dijo que no presenten la moción? Bueno, en principio nosotros nos solidarizamos por la fuerza de 20, no solamente fueron 2, fueron 20 y luego del otro lado, del lado de la oposición, 5 más, casi 26 asambleístas que se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Nosotros tomamos fuerza, nosotros creíamos que era nuestro momento, les reconocemos, no les agradecemos, porque la lucha les agradecemos a nuestras ancestras y a nuestras antecesoras, a las feministas que nos precedieron y a nosotras. Reconocemos a quienes están en el espacio de poder y le reconocemos a Paola y a los 26 asambleístas que con fuerza y con valentía dijeron lo que tenían que decir, y por eso nosotros consideramos que hacer lo que manda la conciencia no es traición, es auténtica revolución. Por lo tanto, reconocimos, por supuesto, retroceder al retirar la moción para nosotros fue mucho dolor, pero no estamos aquí para juzgar. Tuvieron un primer momento y ese primer momento fue importante, y ese segundo momento lastimosamente responde a una visión patriarcal. Hay una visión de dirección patriarcal en este actual gobierno. Si piensa el presidente de manera diferente, no puede imponer al resto. Tienen la posibilidad, en el marco de la objeción de conciencia, los asambleístas, de pensar diferente y no por eso ser sancionados. Ahora, ¿qué tanto pesa aquella objeción de conciencia a lo que usted se refiere de los asambleístas, la defensa de los principios, incluso de discernir, cuando en el Código de Ética los asambleístas de Alianza País juraron cumplir las decisiones, y así dice textualmente, cumplir las decisiones de las instancias de dirección del movimiento, procesar responsablemente las diferencias y matices y privilegiar el interés general y respetar las decisiones mayoritarias? Es decir, según lo que aquí mismo juraron, tienen que hacer siempre lo que la dirección del movimiento les diga, no necesariamente lo que ellos crean. Eso no es democracia dentro del partido. Yo he sido parte también de un movimiento, de un partido político. Eso no es democracia. Democracia es que un líder del partido permita que haya un debate. Nosotros conocemos que a lo interno de Alianza País, no solo los 20, sino más jóvenes militantes de todo el país pensaban de que era el momento de la despenalización del aborto en caso de violación, porque esto no es un asunto solamente del movimiento de mujeres, es de toda una sociedad. El 64% de la población ecuatoriana está de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación, y dentro de Alianza País también era pero aquí premió o se privilegió el pensamiento del presidente de la República, que no puede ser que permita que el pensamiento de los demás sea, digamos, opacado. Y en esas condiciones, yo creo que a lo interno hay un miedo, y ese miedo no construye democracia en un partido, no construye proyectos de vida en el país.
Si dentro de Alianza País, o si Alianza País más bien, no puede expresar abiertamente sus disensos, sus divergencias, porque lo tienen que resolver internamente en el movimiento, y si la oposición está prácticamente sedada, toma un rol más importante todavía la sociedad civil, organizaciones, grupos que tienen entonces que expresar su opinión para que esa sí sea escuchada. Sí, nosotras, el Movimiento de Mujeres, el día lunes que nos reunimos a nivel nacional, hemos tomado la decisión que más bien esto que podría ser adverso, que podría desmotivarnos, más bien nos ha dado fuerza. Vamos a seguir luchando por el veto, vamos a seguir luchando por el tema de una consulta social en el país para discutir este tema que ya está posesionado. Las familias discuten, los medios discuten, en los espacios de trabajo se discute. Este tema está posesionado en la sociedad. El tema del aborto existe, es un problema social. El presidente de Francia en 1974, muy católico, apostólico y romano, dijo: este es mi pensamiento, yo estoy en contra, pero la realidad de Francia me dice otra cosa. Por lo tanto, se despenaliza el aborto. Esa es la postura el aborto. De Margarita Carranco, del Movimiento de Mujeres del Ecuador, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 31 minutos. Pausa y en instantes estaremos con Antonio Ricaurte del movimiento Quito Vive. Su apoyo a la candidatura de Mauricio Rodas para el alcalde de Quito. Regresamos para conversarlo. Quédese en nuestra sintonía. Antonio Ricaurte, líder del movimiento Quito Vive. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Movimiento Vive nomás, muchísimas gracias, mi querido Alfredo. Vive nomás, no solo Quito Vive. Bueno. También Quito Vive. Y va a vivir mejor. Estaba viendo en internet, por eso dije así. Bueno, en todo caso, usted ha declinado su precandidatura a la alcaldía de Quito. En las elecciones del 2009, Augusto Barrera obtuvo 473.000 votos, equivalentes al 43%, y usted 296.000, equivalentes al 27%. Mientras que Mauricio Rodas logró este año 71.000 votos en Quito para presidente de la República. ¿Por qué considera usted que Mauricio Rodas es mejor opción electoral que Antonio Ricaurte para la alcaldía de Quito? Muchísimas gracias, Alfredo. No hemos analizado ningún tipo de tema electoral, votaciones, etcétera, etcétera, sino que lo que hemos puesto por delante es un profundo amor a la ciudad de Quito. Nos hemos llenado la boca, y mucha gente se ha llenado la boca diciendo que es hora de que nos pongamos de acuerdo, de que exista unidad, de que trabajemos en conjunto para poder sacar adelante a nuestra ciudad. Y nosotros hemos querido pregonar con el ejemplo, mi querido Alfredo. Nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a renunciar a la candidatura a la alcaldía de Quito para que esto sirva de precedente y de ejemplo para que podamos todos, quienes amamos a esta ciudad, a la ciudad de Quito, generar grandes renunciamientos para poner por delante el objetivo principal y prioritario, que es poder tener una mejor ciudad, más justa, más equitativa, sin caos, con planificación. Y por eso Antonio Ricaurte ha declinado su candidatura a la alcaldía de Quito, para poner al servicio de la unidad, porque tenemos que dejar a un lado egos, vanidades, personalismos, y tenemos que dejar al lado intereses o personales o de grupo. Veo a mucha gente calculando, veo a mucha gente viendo cómo se acomoda, veo a gente muy vanidosa y veo a gente pensando en el 2017. Piensen en el 2017, pero quienes habitamos y amamos a Quito, les pedimos que piensen en la ciudad de Quito. Bueno, pero son inevitables los cálculos electorales, porque ese es el proyecto de factibilidad. Por ejemplo, usted ahora se le hace de candidato a concejal y seguro que es concejal. Y en cambio ser alcalde es más difícil. Pero recordemos también que en el 2009 Augusto Barrera no era candidato a la reelección, y sin embargo Roque Sevilla en ese año retiró su candidatura ante la imponente maquinaria electoral de Alianza País. Ahora en el 2013, según el monitoreo que realiza la Corporación Participación Ciudadana, el alcalde Barrera en septiembre hizo 334 minutos de propaganda en televisión. Mientras los otros candidatos no lo han hecho, no son ni siquiera candidatos, están prohibidos además de hacer promoción electoral, a menos que sea en el corralito igualitario que paga el CNE en la época de campaña. ¿Cómo se puede ganar en esas condiciones una campaña electoral? Primero, con la organización que el Movimiento Vive tiene en cada una de las 33 parroquias rurales, 32 parroquias urbanas,
con la presencia de más de 300 comités barriales, con una militancia convencida que está lista y dispuesta para trabajar con todo lo que esté a su alcance para poder transformar a esta ciudad. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna maquinaria. Peor le vamos a tener miedo a un alcalde que ya está de salida y que, por demás está decirlo, no ha hecho absolutamente nada por esta ciudad. Por eso nosotros le apostamos con profundo amor a la ciudad de Quito, haciendo grandes renunciamientos, y hacemos un llamado a todo el resto de posibles precandidatos a que hagan exactamente lo mismo para poder, con esa opción de renunciar a sus vanidades y a sus egos, poner por delante el amor profundo a la ciudad de Quito. Quien no haga esos renunciamientos quiere decir claramente, mi querido Alfredo, que no aman a la ciudad de Quito, sino que solamente están calculando. Y otra cosa que es importante señalar: no estamos con Mauricio, que es un hombre que ha demostrado que ama profundamente a Quito también, y que coincide con nosotros en que tenemos que tener una ciudad mejor, sin caos vehicular, con seguridad, con planificación. Bueno, todos esos son los planes de la campaña, pero refiriéndose a esto de vanidades y egos, también es una forma un poco, digamos, no es muy cortés invitar así a los demás, porque si se cree en una candidatura de unidad, ¿cree usted que la candidatura de Mauricio Rodas, con el apoyo de otras fuerzas, como creo, puede impulsarse mejor? O sea, bueno, eso no está dentro del análisis, pero yo sí le digo, y con total cortesía, mi querido Alfredo, porque es obvio y es natural. Si nosotros estamos haciendo renunciamientos, como usted bien ha señalado hace un momento, la votación que sacamos y los porcentajes que tenemos ahora, entonces si nosotros estamos haciendo grandes renunciamientos por nuestra ciudad, sería obvio y natural que quienes no han despegado tengan también la posibilidad de hacer grandes renunciamientos. Eso sería una muestra muy clara de que piensan profundamente en la ciudad de Quito y no en cálculos personales, ni tampoco en vanidades, ni tampoco en cálculos para el 2017. Pensemos en Quito, estamos en un proceso importante, Quito merece días mejores, construyamos juntos con la ciudadanía esa opción, y por eso yo le decía, no es un acuerdo político electoral, es un acuerdo ciudadano por la ciudad de Quito, y por eso estamos todos los acuerdos ciudadanos una gran adhesión de la ciudadanía. Necesitan la decisión ciudadana. En mayo el Consejo Nacional Electoral acogió las recomendaciones de los observadores internacionales, pero aún no se han instrumentado. Faltan 3 meses y medio para las elecciones, y el presidente de CNE, aquí en contacto directo, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Optimizar y perfeccionar la operatividad de las juntas intermedias de escrutinios en lo referido al ingreso de actas, escaneo, transmisión de datos, digitalización y procesamiento de datos. 3. Realizar procesos secuenciales de pruebas funcionales específicas y del sistema completo y simulacros públicos por lo menos 1 mes y medio antes del 23 de febrero del 2014. Todavía estamos trabajando en esto hasta el 23 de febrero del próximo año. Bueno, brevemente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Hasta qué punto es determinante que se realicen estas mejoras en el sistema electoral? Fundamental, pero más allá de que ocurra o no, nosotros estamos trabajando desde ya, mi querido Alfredo, en todo un sistema de control electoral en todo el distrito metropolitano de Quito y la provincia de Pichincha. Así que nosotros no nos sentamos a llorar, estamos trabajando permanentemente en las calles, en los barrios, en los sectores, como siempre lo hemos hecho, con profundo amor por Quito. Y vuelvo y le repito, grandes renunciamientos, sin egos y vanidades, por esta ciudad a la que le amamos profundamente. Ese es el llamado a todo el resto de ciudadanos y ciudadanas para que juntos podamos empujar este carro, juntos podamos empujar el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. Antonio Ricaurte, gracias por su participación. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7:45 de la mañana y estamos cerrando así esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos contigo, Alfredo, el lunes. Hasta el próximo lunes.